En Tijuana, Baja California, 5 personas fueron detenidas por presuntamente extorsionar a taxistas e incendiar al menos 4 taxis. Un cuaderno de pasta negra, 5 sicarios con mochilas de otra ciudad y una banda del cártel Jalisco Nueva Generación que llevaba semanas quemando taxis en Tijuana para cobrar cuotas de extorsión al gremio de taxistas más vulnerable de la frontera norte. Eso es lo que Omar García Harfuch desmanteló en una operación coordinada entre 2 estados, sin un solo disparo, con tecnología de rastreo que las propias autoridades se negaron a revelar en conferencia de prensa. Este no es un caso de calle, es la autopsia de un modelo de franquicia criminal, como el CJNG replica su esquema de terror desde Jalisco hacia ciudades donde todavía no tiene estructura consolidada, usando hombres que suben a un taxi como pasajeros normales y sacan un arma antes de llegar a la segunda esquina. El líder de la célula se llamaba Luis, alias el Matute. No era un operador de alto perfil, era algo más peligroso, un organizador metódico con historial de homicidio, con contactos en Jalisco, con conocimiento íntimo de Tijuana y con un cuaderno donde llevaba registrados por nombre y dirección los negocios que pensaba extorsionar a continuación. Ese cuaderno lo encontraron encima de una cama en Jalisco cuando lo arrestaron. Adentro había una lista y esa lista no era un borrador, era un plan de expansión. Hoy vamos a desmontar cómo operaba esta célula, cómo cruzó la frontera entre estados sin que nadie la detectara durante semanas y por qué la tecnología que usó la Fiscalía de Baja California para atraparlo podría cambiar la forma en que México persigue a los autores intelectuales del crimen organizado. La garita de San Isidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, 150,000 vehículos al día, decenas de sitios de taxi operando en turnos de 12 horas, con conductores que conocen cada colonia, cada callejón, cada ruta alterna de Tijuana. Para el CJNG, ese ecosistema de taxistas era una caja registradora sin vigilancia, una economía informal dispersa sin sindicato fuerte, sin protección real del Estado. El modelo era simple y brutal: paga o te quemamos el taxi, no mañana, esa misma semana. Y lo cumplían. 4 unidades incendiadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. 4 taxistas que despertaron a ver su único medio de vida convertido en chatarra calcinada en la banqueta. No era vandalismo, era demostración. Era el CJNG diciéndole al gremio completo: lo que le pasó a él te puede pasar a ti mañana si no pagas. Los mensajes que dejaban dentro de los taxis antes de quemarlos no dejaban espacio para interpretación. Papeles escritos a mano con plumón negro. Feliz año nuevo, primer y último aviso. O se acomodan o les vamos a dar en su madre. La anomalía que derrumbó toda la operación fue una llamada. El Matute operaba desde Jalisco, coordinaba desde lejos, viajaba esporádicamente a Tijuana para organizar a su estructura y regresaba antes de que alguien lo ubicara. Creía que la distancia lo protegía. No sabía que la unidad especializada en combate a la extorsión de Baja California llevaba semanas rastreando cada frecuencia, cada número, cada movimiento de telefonía asociado a los incendios. Los sicarios no llegaron a Tijuana con armas largas, no necesitaban. Su armamento era la rutina. Se subían a los taxis como pasajeros comunes, mochila al hombro, ropa normal, cara tranquila. Esperaban 2 o 3 minutos dentro de la unidad, dejaban que el taxista se relajara, que tomara velocidad, que se alejara del punto de abordaje y entonces sacaban el arma. Pistola en mano, entregaban el papel, el mismo papel que después encontrarían carbonizado junto a los taxis que quemaban a los conductores que se negaban a pagar. Feliz año nuevo, primer y último aviso. Los que pagaban seguían trabajando, los que no pagaban amanecían con su taxi en llamas, su herramienta de trabajo destruida, su familia sin ingreso. 4 taxis quemados, confirmados, 4 familias sin sustento de un día para otro. No era un accidente, era política de cobro. Cuando los taxistas decidieron denunciar, la Fiscalía de Baja California activó su unidad especializada en combate a la extorsión. No llegaron a la escena con vehículos marcados ni operativos ruidosos. Llegaron con inteligencia, reuniones discretas con los afectados, levantamiento de información, cruce de datos de telefonía, análisis de patrones de
movimiento. Identificaron a 4 operadores en Tijuana: Joshua alias el Terco, Kevin, Oscar alias el Dav, Sergio alias el Checho, todos de fuera, todos bajo órdenes directas de alguien que nunca pisaba la escena cuando los taxis ardían. Cayeron los 4 en Tijuana, vinculados a proceso de inmediato. Pero el Matute seguía libre en Jalisco con su cuaderno, con su lista, planeando el siguiente negocio que iba a arder si no pagaba. Los 4 detenidos en Tijuana hablaron, y lo que dijeron sobre el Matute, sobre cómo organizaba los incendios desde otra ciudad, sobre a quién más respondía dentro del CJNG, activó una operación coordinada entre 2 fiscalías que México no había visto antes en un caso de extorsión de esta escala. Cuando los elementos de la Fiscalía de Jalisco ejecutaron la orden de aprehensión contra el Matute, no encontraron una guarida de narco cinematográfica. Encontraron algo más revelador: la oficina de operaciones de un franquiciado del terror, sin lujos ostentosos, sin camionetas blindadas en el garage, sin Rolex en la muñeca. El Matute no era el jefe que exhibe poder, era el tipo que administra el miedo desde la distancia, el que nunca quema los taxis con sus propias manos, pero decide exactamente cuál arde primero. Lo que sí encontraron fue suficiente para reconstruir toda la arquitectura criminal de la célula. Un cuaderno de pasta negra con lista manuscrita de negocios en Tijuana, nombres de propietarios, direcciones específicas, giros comerciales, montos estimados de extorsión por cobrar. No era un borrador, era una agenda de expansión. Un teléfono celular con línea directa a los 4 operadores en Tijuana, mensajes coordinando los incendios, instrucciones precisas sobre qué taxi quemar primero cuando el taxista se negaba a pagar, fotografías de unidades antes y después de los incendios enviadas como prueba de cobro cumplido, una orden de aprehensión activa por homicidio calificado en Tijuana que llevaba meses sin ejecutarse porque el Matute había cruzado a Jalisco sabiendo que nadie lo seguiría tan lejos, sin armas largas recuperadas en el domicilio, sin laboratorio, sin arsenal. Porque el Matute entendía algo que muchos operadores del CJNG ignoran: el terror más efectivo no necesita calibre 50, necesita una caja de cerillos y un papel escrito con plumón negro. 4 taxis quemados lo demostraron. El teléfono del Matute no solo tenía mensajes hacia Tijuana, tenía contactos hacia arriba, números que los analistas de inteligencia todavía están descifrando y que podrían conectar esta célula con una estructura del CJNG mucho más grande operando en la frontera norte. Detente un momento en este detalle. El papel que dejaban dentro de los taxis estaba escrito a mano, con plumón negro, como si fuera una nota de quincena, como si fuera un recado de vecino: feliz año nuevo. Esas 2 palabras al final de una amenaza de muerte. Alguien las escribió sentado en una mesa, probablemente de noche, probablemente copiando el mismo texto docenas de veces para repartir entre los 4 operadores antes de que salieran a abordar taxis al amanecer. Imagina ser el taxista que recibe ese papel, que lo lee mientras tiene un arma apuntándole a la cabeza, que llega a casa esa noche y no sabe si contarle a su familia lo que pasó o guardarlo para no asustarlos, que sale al día siguiente a trabajar porque no hay otra opción, porque ese taxi es la hipoteca, es la colegiatura, es el gas de la semana, y si no paga lo queman, sin negociación, sin segunda advertencia. Le queman el taxi, le destruyen el sustento, le mandan el mensaje al gremio completo de que el siguiente puede ser cualquiera. Así operaba esta célula, no con sicarios en camionetas blindadas, con 4 hombres que se subían como pasajeros y bajaban dejando terror. La evidencia digital que derrumbó toda la operación no fue sofisticada, fue la soberbia del Matute creyendo que Jalisco era territorio seguro, que la distancia entre estados era un escudo invisible, que nadie en Baja California tenía tecnología suficiente para rastrear un número en otra ciudad. Estaba equivocado. La unidad especializada llevaba semanas construyendo el expediente llamada por llamada, mensaje por mensaje, incendio por incendio. El cuaderno decomisado en Jalisco tiene nombres de negocios en Tijuana que todavía no han sido notificados de que estaban en la lista. Negocios que esta semana abrieron sus puertas sin saber que alguien ya había calculado cuánto iban a pagar o cuándo iban a arder.
El Matute está detenido, sus 4 operadores están vinculados a proceso. El cuaderno está en manos de la fiscalía, pero los taxis siguen circulando por Tijuana y el CJNG sigue operando en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en cada estado donde encontró un gremio vulnerable, una economía informal sin protección, una comunidad que aprendió a no denunciar porque denunciar tenía consecuencias que ardían en la banqueta. Lo que este caso demostró no es solo que se puede arrestar a un líder criminal que opera desde otra ciudad, demostró que el modelo de franquicia del CJNG está evolucionando. Ya no necesitan controlar territorios completos con sicarios armados, necesitan 5 hombres, un cuaderno, una caja de cerillos y la certeza de que la víctima tiene más miedo que rabia. Eso es lo que quemaron junto a esos 4 taxis. No solo lámina y hule, quemaron la sensación de seguridad de un gremio entero, quemaron la confianza de familias que dependen de esa unidad para comer. La victoria táctica es real, la detención del Matute es histórica. La primera vez que México arresta a un autor intelectual de extorsiones que operaba desde otro estado usando rastreo de telefonía. Eso no es menor, eso es un precedente, pero cortaron una cabeza y la hidra tiene más. Esta noche en alguna ciudad fronteriza que todavía no conoce el nombre del CJNG, alguien está escribiendo un papel con plumón negro. La pregunta no es si van a intentarlo de nuevo. La pregunta es si en tu colonia ya están estudiando a quién atacar primero.